Entre 1853 y 1854, 9 capataces blancos desaparecieron de las plantaciones a lo largo del corredor del río Ogeechee en el sureste de Georgia. Los periódicos locales nunca informaron sobre las desapariciones. Los registros del condado enumeran a cada hombre como simplemente reubicado o mudado al oeste. Pero en los cuarteles de esclavos del condado de Burke, los susurros contaban una verdad diferente. Historias de una figura pálida que se movía en la oscuridad, de gritos que resonaban desde los bosques de cipreses y de pieles encontradas estiradas y curadas, como cuero, en lugares ocultos en lo profundo de los pantanos. La población esclavizada lo llamó el Blanco del Diablo, y solo pronunciaba su nombre en los momentos más silenciosos, cuando los capataces estaban lejos de escuchar. Los registros oficiales afirman que estos hombres simplemente dejaron Georgia por oportunidades en otros lugares. Las personas esclavizadas que vivieron esos 18 meses sabían más. Antes de continuar con la historia del Blanco del Diablo y el terror que se apoderó de las plantaciones del condado de Burke, necesito pedirte algo importante. Si estás escuchando esta historia, tómate un momento para suscribirte a Liturgy of Fear y deja un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad estás escuchando. Queremos saber dónde nuestra audiencia está descubriendo estos horrores estadounidenses olvidados. Ahora, regresemos a la pesadilla que comenzó en el otoño de 1853. El condado de Burke, Georgia, a principios de la década de 1850, era un paisaje de contradicciones brutales. El río Ogeechee atravesaba densos bosques de cipreses y tupelos, creando un laberinto de pantanos y afluentes que los plantadores habían aprendido a aprovechar para el cultivo de arroz. El condado se encontraba en el corazón del cinturón negro de Georgia, donde las personas esclavizadas superaban en número a los residentes blancos por márgenes de 10-1 en algunos distritos. El algodón dominaba las tierras altas, el arroz dominaba los pantanos bajos, y la esclavitud hacía posible ambos. La plantación Calhoun se extendía por 3,000 acres de este terreno implacable. Jeremiah Calhoun había heredado la propiedad de su padre en 1847, junto con 237 personas esclavizadas, cuyos nombres aparecían en sus libros como simples entradas de ganado. Calhoun rara vez visitaba la propiedad, prefiriendo su casa en Savannah, donde podía realizar negocios y mantener el estatus social esperado de la clase de plantadores de Georgia. La gestión real de su propiedad recaía en una sucesión de capataces, hombres blancos generalmente provenientes de la clase de agricultores pobres que veían el puesto como su única oportunidad para ejercer poder sobre otros. El trabajo en la plantación Calhoun era un trabajo mortal. El cultivo de arroz requería que las personas esclavizadas permanecieran en agua hasta la cintura durante horas, con las manos sangrando por manipular los tallos afilados, las piernas hinchadas por la inmersión constante. La disentería, el cólera y la malaria azotaban los cuarteles de esclavos con tal regularidad que Calhoun presupuestaba la pérdida anual de propiedad humana de la misma manera que otros plantadores presupuestaban el reemplazo de equipos. Los capataces que gestionaban esta pesadilla debían extraer la máxima productividad, sin importar el costo humano, y se les otorgaba autoridad absoluta para lograr ese objetivo por cualquier medio que consideraran necesario. En octubre de 1853, un hombre esclavizado llegó a la plantación Calhoun en circunstancias inusuales. Los registros del condado
Lo listan solo como una transferencia de propiedad. Hombre, 28 años, albino, trabajador de campo, origen, condado de Chatham. No tenía un nombre registrado en ningún documento oficial. La comunidad esclavizada lo llamaría Silas, aunque no se sabe si este fue un nombre que él eligió o que le fue dado. Lo que hacía a Silas notable y lo que finalmente lo haría legendario era su apariencia. El albinismo completo era raro en cualquier población, pero entre los africanos esclavizados creaba un conjunto particularmente cruel de circunstancias. La piel de Silas no tenía melanina alguna. Era pálida como cera de vela, propensa a quemarse y formar ampollas bajo el sol de Georgia. Sus ojos eran de un azul desvaído que lagrimeaban constantemente a la luz del día, obligándolo a entrecerrarlos ante una iluminación que otros trabajadores toleraban fácilmente. Su cabello crecía blanco y fino, nada como el cabello oscuro y grueso típico de su pueblo. Esta apariencia lo había marcado como maldito o tocado por algo sobrenatural a los ojos de las poblaciones esclavizadas y esclavistas a lo largo de su vida. Los registros del condado de Chatham, que acompañaban su transferencia, eran escasos pero reveladores. Silas había sido vendido 4 veces en los 6 años anteriores, siempre tras incidentes que los registros describían solo como dificultades con la gestión o inadecuación para el trabajo cooperativo. Una nota de 1851 era más específica. El sujeto muestra resistencia extrema a la corrección. El propietario anterior reporta 2 capataces heridos durante intentos de disciplina. Recomienda venta a una plantación interior donde se pueda mantener el aislamiento. Thomas Greer, el capataz principal de la plantación Calhoun, era un hombre cuya reputación lo precedía en todo el condado de Burke. A los 43 años, había pasado 2 décadas manejando mano de obra esclavizada en Georgia y Carolina del Sur. Era conocido por lo que la clase de plantadores llamaba eufemísticamente gestión firme, un término que ocultaba golpizas regulares, torturas a quienes trabajaban demasiado lento y violencia sexual contra mujeres esclavizadas que producía una generación de hijos mestizos que nunca reconoció. Greer vivía en una casa cerca de los edificios principales de la plantación, una estructura muy superior a los cuarteles de esclavos, pero aún modesta en comparación con la casa principal que Jeremiah Calhoun ocupaba durante sus raras visitas. Greer empleaba a 8 capataces asistentes para ayudar a gestionar las operaciones de la plantación. Estos hombres provenían de orígenes similares al de Greer. Blancos pobres, que habían crecido cultivando pequeñas parcelas. Hombres que veían el puesto de capataz como su oportunidad de escapar de la pobreza en la que habían nacido. Tenían edades que iban desde los 22 hasta los 51 años y compartían una visión del mundo moldeada por las jerarquías sociales brutales del sur antes de la guerra. Entendían que su posición dependía de mantener un control absoluto sobre la población esclavizada, y hacían cumplir ese control mediante una violencia calculada. Cuando Silas llegó a la plantación Calhoun a finales de octubre, los capataces asistentes respondieron a su apariencia con burlas inmediatas. Uno de ellos, un hombre llamado Wade Parsons, declaró que Silas parecía algo que había salido del infierno con la piel equivocada. Otro, Robert Finch, sugirió que su apariencia pálida lo hacía tocado por el diablo, y predijo que no duraría un mes en los campos de arroz. La población esclavizada observó a Silas con reacciones mixtas. Algunos veían su condición con temor supersticioso. Otros
con la simpatía cansada de personas que entendían lo que significaba ser marcado como diferente, en un mundo que castigaba la diferencia sin piedad. Thomas Greer asignó a Silas a los campos de arroz, el trabajo más físicamente exigente y peligroso de la plantación. El arroz crecía en campos que habían sido despejados de pantanos, creando parcelas que debían inundarse y drenarse según el ciclo de crecimiento del cultivo. Los trabajadores esclavizados pasaban sus días encorvados en agua que les llegaba desde los tobillos hasta la cintura, plantando, deshiervando y eventualmente cosechando arroz bajo un sol que convertía el paisaje en un baño de vapor al mediodía. Para alguien con la condición de Silas, esta asignación era particularmente brutal. Su piel, incapaz de producir melanina protectora, se quemaba y ampollaba en cuestión de horas bajo la exposición al sol. La inmersión constante en agua hacía que su piel se agrietara y pelara, creando heridas que se negaban a sanar en el ambiente húmedo. Greer observaba el sufrimiento de Silas con satisfacción en lugar de preocupación. En su opinión, el dolor del esclavo albino era justicia por cualquier desafío que hubiera llevado a sus múltiples ventas. Cuando Silas trabajaba más lentamente que otras personas esclavizadas, luchando con problemas de visión y dolor físico, Greer respondía con el látigo. La primera golpiza ocurrió durante el tercer día de Silas en la plantación, cuando no logró completar su sección asignada del campo de arroz antes del atardecer. Greer lo hizo atar a un poste cerca de los cuarteles de esclavos y le dio 20 latigazos, mientras los otros trabajadores esclavizados eran obligados a mirar, una técnica estándar destinada a reforzar las consecuencias de una productividad inadecuada. Lo que Greer notó durante esa primera golpiza fue algo que debería haberlo alertado. Silas no emitió ningún sonido. La mayoría de las personas azotadas gritaban, suplicaban o al menos gruñían con cada golpe. Silas permaneció en silencio, sus ojos pálidos fijos en un punto distante, más allá del hombro de Greer. Cuando terminó y lo desataron, Silas caminó de regreso a sus cuarteles sin cojear ni mostrar ninguna señal de dolor, aunque su espalda estaba marcada con verdugones sangrantes. Los otros esclavos susurraron sobre esto después, notando que alguien que podía soportar tal castigo sin gritar era alguien a quien debían observar con cuidado. La rutina de la vida en la plantación continuó durante noviembre y hasta diciembre de 1853. El clima se volvió más frío, lo que trajo algo de alivio a la piel dañada por el sol de Silas, pero introdujo nuevas miserias en forma de agua helada en los campos de arroz. La jornada laboral comenzaba antes del amanecer y continuaba hasta después del atardecer, con solo breves descansos para comidas de harina de maíz y las verduras que los esclavizados podían cultivar en sus pequeñas parcelas de jardín. Los capataces mantenían el control mediante una vigilancia constante y violencia aleatoria, asegurando que el miedo siguiera siendo la realidad emocional dominante para la población esclavizada. Durante estas semanas, varios esclavizados notaron que Silas desaparecía a veces durante las breves horas entre el final del trabajo y el regreso obligatorio a los cuarteles. Nadie sabía a dónde iba, aunque algunos informaron haber visto su figura pálida moviéndose hacia los bosques de cipreses que bordeaban los campos de arroz de la plantación. Estos bosques eran un territorio peligroso, áreas pantanosas densas, llenas de serpientes de boca de algodón y caimanes, lugares donde incluso los leñadores experimentados podían desorientarse y perderse. El hecho de que Silas se aventurara solo en estas áreas y siempre regresara, sugería
o una imprudencia temeraria, o un conocimiento íntimo de la navegación en pantanos que parecía imposible para alguien que había llegado recientemente a la plantación. La semana de Navidad trajo un breve respiro del trabajo, una tradición que la mayoría de los plantadores observaban para mantener la ilusión de benevolencia paternalista. Los esclavizados recibieron raciones ligeramente mejores, unas pocas horas de celebración permitida y una reducción temporal en la supervisión. Fue durante este período que una mujer esclavizada, llamada Delilah, tuvo una conversación con Silas que recordaría por el resto de su vida. Delilah tenía 52 años, era cocinera en la cocina principal de la plantación y había sobrevivido 3 décadas de esclavitud mediante una observación cuidadosa y un silencio estratégico. Encontró a Silas sentado solo cerca de los cuarteles, su piel pálida destacando contra la oscuridad. «Dicen que te han vendido 4 veces antes de llegar aquí», dijo Delilah, acomodándose en el suelo cerca de él. «Dicen que tienes problemas con los capataces donde quiera que vayas». Silas no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz fue tranquila y mesurada. «Los problemas me encuentran. No los busco. Ese hombre, Greer», continuó Delilah, «es de los peores. Te matará lentamente si le das motivos. Lo he visto hacerlo antes. Hace 3 años, un hombre de campo llamado Joseph le contestó una vez. Greer lo hizo azotar tan fuerte que murió 2 días después. A Calhoun no le importó. Solo compró otro esclavo para reemplazarlo». «Sé lo que es Greer», dijo Silas. Sus ojos pálidos captaron la luz de la luna, dándoles una cualidad reflectante inquietante. «Sé lo que son todos ellos». «Entonces, mejor mantén la cabeza baja», aconsejó Delilah. «Sea lo que sea que estés pensando hacer, sea cual sea la rabia que llevas, tienes que enterrarla profundamente. La rabia nos mata». Silas la miró directamente por primera vez. «Tal vez. O tal vez la rabia es lo único que nos mantiene vivos». La conversación terminó ahí, pero Delilah testificaría más tarde que sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando él pronunció esas palabras, una sensación que no podía explicar, pero que no podía sacudirse. La primera desaparición ocurrió el 7 de enero de 1854. Wade Parsons, uno de los capataces asistentes, no se presentó para la asamblea matutina de trabajadores esclavizados. Esto era inusual porque Parsons era conocido por su puntualidad y su entusiasmo por el primer azote del día, que consideraba esencial para establecer el tono adecuado de miedo y sumisión. Cuando Parsons no apareció a media mañana, Thomas Greer envió a otro capataz, un hombre llamado Benjamin Strickland, a revisar la cabaña de Parsons. Strickland encontró la cabaña vacía. La cama estaba deshecha y el abrigo de Parsons aún colgaba en su gancho cerca de la puerta, sugiriendo que no había planeado ir lejos. Su rifle, que normalmente llevaba a todas partes, estaba apoyado contra la pared. Una comida a medio comer estaba en la mesa, la comida fría y sin tocar durante horas. Nada sugería violencia o lucha. Parsons, simplemente, no estaba allí. Greer organizó un grupo de búsqueda que incluía a 3 capataces más y un grupo de hombres esclavizados que consideraba lo suficientemente confiables para ayudar sin intentar escapar. Peinaron los terrenos de la plantación, los bosques cercanos y los bordes del pantano. No encontraron nada, ni huellas, ni ropa rasgada, ni señales de un accidente. Wade Parsons había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. La desaparición preocupó a Greer porque representaba una pérdida de control. En el orden social de la plantación,
Los capataces blancos ocupaban una posición de autoridad absoluta. La idea de que uno pudiera simplemente desaparecer sugería una ruptura en ese orden, una grieta en la fachada de invulnerabilidad que sostenía todo el sistema. Greer envió un mensaje a Jeremiah Calhoun en Savannah, informando de la ausencia de Parsons y especulando que el hombre podría haberse emborrachado y haberse perdido, posiblemente cayendo al río o extraviándose en los pantanos. La población esclavizada respondió a la desaparición de Parsons con una satisfacción cuidadosamente oculta. Parsons había sido particularmente cruel, conocido por azotar a los esclavizados por las infracciones más pequeñas y por atacar sexualmente a mujeres jóvenes. Su ausencia fue una bendición, aunque nadie se atrevía a expresar este pensamiento en voz alta. Lo que sí susurraban en las horas tranquilas, después de que los capataces se retiraban, era el hecho de que Silas había estado trabajando en un campo de arroz a la vista de la última ubicación conocida de Parsons, y que varias personas habían visto a Parsons gritándole a Silas la tarde antes de su desaparición. Pasaron 3 semanas. El ritmo de la vida en la plantación continuó con un capataz menos, una situación que aumentó la carga de trabajo de los hombres blancos restantes, pero no alteró fundamentalmente la brutal realidad de la existencia esclavizada. Greer contrató a un reemplazo, un joven llamado Daniel Carmichael, que venía de una familia de agricultores en el condado de Greene, y estaba ansioso por demostrar su capacidad para manejar mano de obra esclavizada. El 3 de febrero, Daniel Carmichael desapareció. Las circunstancias reflejaban la desaparición de Parsons, tan de cerca, que Greer sintió una alarma genuina por primera vez. Carmichael había estado supervisando el trabajo en los campos de arroz durante la tarde. Cuando los trabajadores esclavizados fueron llamados de vuelta a los cuarteles al atardecer, Carmichael no estaba con ellos. Una búsqueda en su cabaña reveló los mismos detalles que en la desaparición de Parsons. Una comida a medio comer, pertenencias personales intactas, sin signos de violencia o lucha. Era como si Carmichael hubiera simplemente dejado de existir a mitad de un pensamiento. Esta vez, Greer amplió la búsqueda. Trajo hombres de plantaciones vecinas, rastreadores experimentados que conocían los pantanos y bosques. No encontraron nada. Las patrullas de esclavos que regularmente recorrían los caminos del condado fueron notificadas para estar atentas a cualquier actividad sospechosa. Las autoridades del condado fueron informadas discretamente, aunque no se presentó ningún informe oficial. Los plantadores preferían manejar estos asuntos en privado para evitar cualquier apariencia de vulnerabilidad en su control sobre las poblaciones esclavizadas. Las desapariciones crearon una tensión que se cernía sobre la plantación Calhoun como la humedad antes de una tormenta. Los capataces restantes comenzaron a viajar en pares, reacios a estar solos en áreas donde había trabajadores esclavizados. Llevaban sus armas constantemente y observaban a la población esclavizada con mayor sospecha. Las golpizas aleatorias aumentaron mientras los capataces intentaban reafirmar el control mediante una violencia intensificada. Los esclavizados soportaban esta escalada con la resignación sombría de personas que entendían que su supervivencia dependía de parecer obedientes mientras no revelaban nada. Silas continuó su trabajo en los campos de arroz, con la misma intensidad silenciosa que había mostrado desde su llegada a la plantación. Su piel mostraba las cicatrices del daño constante del sol y las frecuentes golpizas, creando un patrón de tejido cicatricial pálido
sobre quemaduras rosadas que le daban una apariencia aún más inquietante. Los otros trabajadores esclavizados comenzaron a evitarlo, no por aversión, sino por miedo a que asociarse con él pudiera atraer la sospecha de los capataces. Había algo en Silas que incomodaba a las personas, una quietud en su comportamiento, una ausencia completa del miedo que gobernaba el comportamiento de todos los demás. El 19 de marzo, 2 capataces desaparecieron en la misma noche. Robert Finch y un hombre llamado George Talbert habían sido asignados al turno de vigilancia nocturna, una rotación que Greer había implementado tras la desaparición de Carmichael. Se suponía que debían patrullar el área alrededor de los cuarteles de esclavos y los edificios principales de la plantación, observando cualquier actividad sospechosa. Cuando llegó la mañana, ambos hombres habían desaparecido. Sus rifles fueron encontrados apoyados contra un árbol al borde del bosque de cipreses, colocados cuidadosamente como si alguien los hubiera puesto allí deliberadamente. Una búsqueda en el bosque mismo no reveló nada más que vegetación densa y agua oscura. La respuesta de Thomas Greer a la tercera y cuarta desapariciones reveló la profundidad de su alarma. Envió un mensaje urgente a Jeremiah Calhoun exigiendo que el propietario regresara a la plantación de inmediato, describiendo la situación como crítica y requiriendo intervención directa. Mientras esperaba la llegada de Calhoun, Greer implementó una serie de medidas diseñadas para prevenir más desapariciones y descubrir quién o qué era responsable. Todas las personas esclavizadas fueron confinadas a sus cuarteles desde el atardecer hasta el amanecer, con guardias armados en cada entrada. Cualquiera que saliera de los cuarteles por cualquier motivo sería disparado sin previo aviso. Los capataces trabajaban en grupos de 3 o más, nunca solos, y mantenían contacto visual constante entre ellos. Greer interrogó personalmente a docenas de esclavizados, usando tortura cuando lo consideraba necesario, intentando extraer información sobre quién podría ser responsable de las desapariciones. Estos interrogatorios no revelaron nada útil, o la población esclavizada realmente no sabía nada, o su silencio era impenetrable. La comunidad blanca del condado de Burke comenzó a notar la situación, aunque la magnitud completa de las desapariciones seguía oculta. Los plantadores discutían el asunto discretamente en reuniones sociales, especulando sobre esclavos fugitivos que se habían vuelto violentos o sobre posible interferencia externa de abolicionistas. La presencia de resistencia activa a la esclavitud era un escenario de pesadilla para la clase de plantadores de Georgia en 1854. El recuerdo de la rebelión de Nat Turner en Virginia seguía vívido incluso 23 años después de que ocurriera. Un recordatorio de que la población esclavizada podía y lucharía si se le daba la oportunidad y el liderazgo. Algunos plantadores sugirieron que las desapariciones podrían estar relacionadas con las tensiones que se acumulaban en el sur por la cuestión de la expansión de la esclavitud. La ley de Kansas-Nebraska, aprobada apenas semanas antes de la primera desaparición en la plantación Calhoun, había inflamado las tensiones seccionales y provocado un aumento en la actividad abolicionista. Había rumores de redes del ferrocarril subterráneo, que se extendían más profundamente en Georgia de lo que se pensaba anteriormente, y de agitadores del norte, trabajando para incitar rebeliones de esclavos. Estas teorías no explicaban por qué los hombres desaparecidos no dejaban rastro, pero proporcionaban un marco para entender la situación que no requería que los plantadores enfrentaran la posibilidad más inquietante de que alguien o algo
estuviera cazando a los capataces blancos con total impunidad. Jeremiah Calhoun llegó a su plantación el 25 de marzo, acompañado por su secretario personal y 2 guardias contratados. Calhoun era un hombre delgado de 56 años, vestido con la fina ropa que marcaba su posición social, visiblemente incómodo en el entorno rural de su propia propiedad. Había heredado riqueza y personas esclavizadas, pero nunca había desarrollado el estómago para los mecanismos reales de la gestión de plantaciones. Esa aversión lo había llevado a depender completamente de capataces como Greer, permitiéndoles manejar su propiedad humana como quisieran. La reunión entre Calhoun y Greer tuvo lugar en la casa principal de la plantación, una estructura sustancial construida por el padre de Calhoun en la década de 1820. Greer expuso los hechos de las desapariciones con precisión militar, fechas, ubicaciones, circunstancias y la completa ausencia de evidencia o testigos. También compartió su creciente convicción de que alguien entre la población esclavizada era responsable, aunque admitió que no tenía pruebas ni sospechosos. «He manejado esclavos durante 20 años», le dijo Greer a Calhoun. «Sé cuando están planeando algo. Hay una sensación en el aire, una tensión que puedes percibir. Pero esto es diferente. Están asustados, realmente asustados, pero no de nosotros. Están asustados de algo más». Calhoun sugirió traer al sheriff del condado y organizar una investigación oficial. Pero Greer se opuso de inmediato a esta idea. Una investigación oficial crearía un registro público de la incapacidad de la plantación para mantener el orden, potencialmente devaluando la propiedad de Calhoun y creando complicaciones legales. La clase de plantadores mantenía su autoridad en parte a través de la ilusión de control total. Admitir que 4 hombres blancos habían desaparecido sin explicación destrozaría esa ilusión. En cambio, acordaron un enfoque diferente. Greer contrataría capataces adicionales de fuera del condado de Burke, hombres que no estuvieran al tanto de las desapariciones previas y que pudieran ofrecer una perspectiva fresca sobre la situación. También implementarían un sistema de recompensas, ofreciendo libertad a cualquier persona esclavizada que proporcionara información que condujera a la captura de quien fuera responsable de las desapariciones. Esta última estrategia estaba calculada para dividir a la población esclavizada, enfrentándolos entre sí con la esperanza de que alguien traicionara información útil. Los nuevos capataces llegaron a principios de abril. 3 hombres, reclutados de plantaciones de arroz en Carolina del Sur, todos con experiencia en manejar mano de obra esclavizada bajo condiciones duras. Sus nombres eran Marcus Sloan, Raymond Dodd y Henry Fletcher. Greer los informó sobre las operaciones de la plantación, pero omitió deliberadamente cualquier mención de las desapariciones, diciéndoles solo que la plantación había experimentado recientemente una rotación de gestión y requería supervisión adicional. Durante 2 semanas no ocurrió nada inusual. La presencia de nuevos capataces y las medidas de seguridad incrementadas parecían haber estabilizado la situación. Greer comenzó a relajarse ligeramente, creyendo que las desapariciones podrían haber sido obra de un forastero que se había asustado por la seguridad mejorada. Calhoun se preparó para regresar a Savannah, satisfecho de que su propiedad estaba ahora bajo control adecuado. El 22 de abril, Marcus Sloan no regresó de la inspección matutina de los campos de arroz. El descubrimiento de la desaparición de Sloan desató pánico entre los capataces restantes. El patrón estaba rompiéndose. Sloan había desaparecido
durante las horas del día, mientras los trabajadores esclavizados estaban presentes y bajo supervisión. Esto sugería una audacia que hacía que las desapariciones anteriores parecieran casi cautelosas en comparación. Greer ordenó inmediatamente un cierre total de la plantación. Todo el trabajo se detuvo. Cada persona esclavizada fue confinada a los cuarteles bajo guardia armada. Los capataces restantes, junto con los guardias contratados por Calhoun, realizaron una búsqueda sistemática de cada estructura y área en los terrenos de la plantación. Esta vez encontraron algo. En el bosque de cipreses, aproximadamente a media milla de los campos de arroz donde Sloan había estado trabajando, los buscadores descubrieron un claro que mostraba signos de disturbios recientes. El suelo estaba desgarrado en algunos lugares y había marcas en la tierra blanda que podrían haber sido marcas de arrastre, aunque las condiciones pantanosas hacían imposible una interpretación precisa. Más inquietantes eran las marcas en varios árboles de ciprés, profundos surcos en la corteza, como si algo hubiera sido raspado contra la madera, con considerable fuerza. Algunos de los surcos mostraban rastros de lo que parecía ser sangre, aunque la cantidad era mínima, y las condiciones hacían imposible realizar pruebas. Greer ordenó que la búsqueda se expandiera para cubrir todo el bosque de cipreses y las áreas pantanosas más allá. Esto resultó difícil. El terreno era traicionero, con sumideros ocultos, vegetación densa y agua que podía llegar hasta la cintura sin previo aviso. Los buscadores trabajaban en grupos, gritándose constantemente para mantener el contacto. No encontraron nada más significativo. Si Sloan había encontrado su destino en ese claro, su cuerpo había sido movido o escondido con una eficacia notable. La población esclavizada fue interrogada nuevamente, esta vez con mayor violencia. La moderación de Greer, tal como era, se había erosionado por completo. Él personalmente supervisó sesiones de tortura diseñadas para extraer información, utilizando técnicas que dejaban daños físicos permanentes. Varias personas esclavizadas murieron durante estos interrogatorios, sus cuerpos enterrados en tumbas sin marcar al borde de la plantación. Los sobrevivientes no revelaron nada útil porque genuinamente no tenían nada que revelar. Fuera lo que fuera que estaba sucediendo, la población esclavizada estaba tan ignorante de los detalles como el propio Greer. Sin embargo, un interrogatorio produjo un detalle interesante. Un hombre esclavizado anciano llamado Kesar, que había trabajado en la plantación durante 40 años y cuya edad lo había reducido a tareas ligeras, mencionó que había visto a Silas cerca del bosque de cipreses en varias ocasiones. Esta observación no era particularmente significativa. Muchas personas esclavizadas tenían razones relacionadas con el trabajo para estar cerca del bosque. Pero cuando se le presionó, Kesar admitió que había visto a Silas entrando al bosque después del anochecer, durante las horas en que todos los esclavizados debían estar confinados en sus cuarteles. Greer ordenó inmediatamente que trajeran a Silas a la casa principal para interrogarlo. Los guardias que fueron a buscarlo lo encontraron en su área asignada para dormir en los cuarteles, acostado en la plataforma de madera áspera que servía como su cama. No ofreció resistencia cuando le ataron las manos y lo llevaron a través de los terrenos de la plantación. Su piel pálida mostraba moretones recientes y heridas en proceso de curación de las golpizas recientes, y sus ojos lagrimeaban constantemente bajo la luz del sol de la tarde, pero su expresión permanecía neutral, casi serena.
El interrogatorio tuvo lugar en un cobertizo de almacenamiento adyacente a la casa principal, un lugar que Greer prefería para tales actividades, porque estaba lo suficientemente lejos de los cuarteles de esclavos como para que los gritos no fueran escuchados. Calhoun estaba presente junto con Raymond Dodd y Henry Fletcher, los dos capataces restantes que habían llegado de Carolina del Sur. Silas fue desnudado hasta la cintura y encadenado a un poste en el centro del cobertizo, con los brazos levantados por encima de la cabeza, en una posición diseñada para causar la máxima incomodidad. Greer comenzó con preguntas entregadas en un tono engañosamente tranquilo. «Te han visto entrando al bosque de cipreses por la noche. ¿Por qué?» Silas permaneció en silencio, sus ojos enfocados en algo más allá del hombro de Greer. 5 capataces han desaparecido de esta plantación en menos de 4 meses, continuó Greer. Llegaste aquí poco antes de la primera desaparición. Eso es una coincidencia interesante. Todavía silencio. Greer asintió a Dodd, quien dio un paso adelante con un látigo de cuero. La golpiza que siguió fue sistemática y brutal, diseñada para infligir el máximo dolor sin causar lesiones inmediatamente mortales. Dodd tenía experiencia en ese tipo de trabajo y entendía cómo dosificar el castigo para evitar matar al sujeto demasiado rápido. La espalda de Silas fue desgarrada, la sangre corriendo por su piel pálida en vívidos arroyos rojos. No emitió ningún sonido. Sus ojos nunca abandonaron ese punto distante en el que se había fijado, y su cuerpo permaneció inmóvil excepto por los espasmos involuntarios causados por el impacto del látigo. Después de 20 latigazos, Greer detuvo la golpiza e intentó con preguntas nuevamente. El silencio de Silas seguía siendo absoluto. Reanudaron el azote, entregando otros 20 latigazos que dejaron la espalda de Silas como una masa cruda de carne desgarrada. Aún así, no emitió sonido. Los hombres en el cobertizo comenzaron a sentirse incómodos. Había algo profundamente inquietante en alguien que podía soportar tal castigo sin gritar, sin suplicar, sin mostrar ninguna señal de que el dolor lo afectara en absoluto. «No es humano», murmuró Fletcher. «Ningún hombre puede soportar eso sin hacer un sonido». Greer, frustrado y cada vez más inquieto, intentó un enfoque diferente. Hizo que descolgaran a Silas del poste y lo aseguraran en una posición sentada. Luego ordenó que trajeran brasas calientes de los fuegos de la cocina. La tortura que siguió involucró presionar metal caliente contra la piel de Silas, apuntando a áreas que producirían un dolor intenso sin causar lesiones inmediatamente fatales. El olor a carne quemada llenó el cobertizo. Los ojos pálidos de Silas lagrimearon más intensamente, pero no se podía determinar si era por el dolor o simplemente por el humo. No gritó, no habló, apenas se movió. Después de 2 horas de esto, incluso Calhoun, que tenía poco estómago para las realidades de la esclavitud, no pudo seguir mirando y salió del cobertizo. Greer, Dodd y Fletcher continuaron durante otra hora antes de finalmente detenerse, no porque hubieran obtenido información, sino porque estaban físicamente agotados y psicológicamente perturbados por la completa falta de respuesta de Silas. Lo hicieron arrastrar de vuelta a los cuarteles de esclavos, inconsciente por la pérdida de sangre y el trauma, pero de alguna manera aún vivo. Esa noche, el 22 de abril, 2 capataces más desaparecieron. Raymond Dodd y Henry Fletcher, los hombres que habían participado en la tortura de Silas, estaban asignados a la guardia en la casa principal. Estaban armados con rifles y posicionados en lados opuestos del edificio, con instrucciones de llamarse entre sí cada 15 minutos para confirmar que estaban alerta y presentes. A medianoche,
Dodd llamó. Fletcher respondió. A las 12:15, Dodd volvió a llamar. No hubo respuesta de Fletcher. Dodd inmediatamente dio la alarma, y en cuestión de minutos, Greer y los guardias restantes estaban buscando en el área. Encontraron el rifle de Fletcher apoyado contra la pared de la casa principal, exactamente donde había estado parado. Su sombrero yacía en el suelo cerca. No había signos de lucha, ni sangre, ni huellas que se alejaran. Fletcher había simplemente desaparecido. Los buscadores se desplegaron por los terrenos de la plantación, llamando el nombre de Fletcher y buscando en cada edificio y área a la que podían acceder en la oscuridad. 2 horas después, cuando regresaron a la casa principal para reagruparse y planificar una búsqueda más sistemática al amanecer, descubrieron que Raymond Dodd también había desaparecido. Su rifle permanecía en su puesto. Su posición no mostraba signos de disturbio. 7 hombres blancos habían ahora desaparecido de la plantación Calhoun en menos de 4 meses. El amanecer del 23 de abril reveló una plantación descendiendo al caos. Los hombres blancos restantes, Thomas Greer, Jeremiah Calhoun, su secretario y los 2 guardias contratados, se reunieron en la casa principal y se atrincheraron dentro. Estaban superados en número por la población esclavizada, 200 contra 5, y el sistema cuidadoso de vigilancia y control que había mantenido el orden se había derrumbado por completo. La situación no tenía precedentes en la experiencia de Greer. Las rebeliones individuales de esclavos ocurrían ocasionalmente. Los intentos de escape eran comunes. Incluso los asesinatos de capataces sucedían en raras ocasiones. Pero esta eliminación sistemática de figuras de autoridad era algo completamente diferente. La población esclavizada emergió de sus cuarteles con cautela, insegura de lo que traería el nuevo día. La rutina normal de trabajo forzado no se reanudó, porque no había nadie para hacerla cumplir. Los guardias en los cuarteles habían abandonado sus puestos durante la noche, retirándose a la relativa seguridad de la casa principal. Por primera vez en la memoria, las personas esclavizadas de la plantación Calhoun experimentaron una mañana sin que alguien les dijera qué hacer. Delilah, la cocinera, fue una de las primeras en darse cuenta de que Silas estaba desaparecido. Su área de dormir en los cuarteles estaba vacía. La manta áspera que lo había cubierto estaba empapada de sangre de sus heridas de tortura. Pero no había ninguna señal del hombre mismo. Varias personas lo habían revisado durante la noche, preocupadas de que pudiera morir por sus heridas. Tan recientemente como 4 horas antes del amanecer. Alguien lo había visto allí, apenas consciente, pero respirando. Ahora estaba desaparecido. La desaparición de Silas desató un intenso debate entre la población esclavizada. Algunos argumentaron que finalmente había muerto por sus heridas y que alguien había retirado el cuerpo en secreto para evitar preguntas. Otros creían que de alguna manera se había recuperado lo suficiente como para alejarse, tal vez huyendo hacia los pantanos para escapar de más torturas. Un grupo más pequeño, principalmente personas mayores que habían vivido décadas de esclavitud y habían desarrollado un profundo escepticismo sobre las coincidencias, creía algo completamente diferente. Creían que Silas había sido el responsable de las desapariciones de los capataces, y que su desaparición de los cuarteles significaba que la pesadilla estaba entrando en su fase final. Dentro de la casa principal, Greer y Calhoun debatían sus opciones. Calhoun quería abandonar la plantación de inmediato, regresando a Savannah y enviando tropas federales para restaurar el orden.
Greer argumentó que abandonar la propiedad resultaría en la pérdida total del ganado humano de Calhoun. Las personas esclavizadas se dispersarían en los pantanos y bosques, dirigiéndose hacia territorio libre, o simplemente desapareciendo en el interior de Georgia, donde podrían sobrevivir como fugitivos durante años. La población esclavizada representaba una inversión de más de $100,000, una fortuna que Calhoun no podía permitirse perder. El compromiso al que llegaron fue enviar al secretario y a un guardia a Savannah con mensajes urgentes para las autoridades federales y los plantadores vecinos, solicitando intervención militar inmediata y asistencia. El secretario partió a última hora de la mañana, cabalgando rápidamente hacia Savannah con una carta de Calhoun que describía la situación en términos cuidadosamente editados. Mencionó que varios capataces habían desaparecido en circunstancias misteriosas, pero omitió los detalles más inquietantes que podrían sugerir una pérdida total de control. Esa tarde, mientras el secretario aún estaba a millas de Savannah, Greer tomó una decisión que lo perseguiría por el resto de su vida. Decidió dirigirse directamente a la población esclavizada, usando una combinación de amenazas y promesas para intentar restaurar algún semblante de orden. Hizo que el guardia restante disparara varios tiros de rifle al aire para reunir a los esclavizados en el área frente a la casa principal. Cuando se habían reunido, una multitud de más de 200 individuos, algunos curiosos, otros temerosos, todos inseguros de lo que estaba sucediendo, Greer salió al porche delantero de la casa principal y les habló. «Sé que alguien aquí sabe qué está pasando», comenzó Greer, su voz resonando sobre la multitud reunida. 7 hombres blancos han desaparecido de esta plantación. Eso no puede suceder sin que alguien sepa algo. Ofrezco libertad legal y documentada, a cualquiera que proporcione información que conduzca a quien sea responsable. Se les darán papeles y transporte a donde quieran ir. Sin trucos, sin mentiras. Libertad real. La multitud permaneció en silencio. Greer continuó, pasando de la oferta a la amenaza. Si nadie se presenta, quemaré estos cuarteles hasta los cimientos con todos dentro. Los veré a todos muertos antes de que deje caer esta plantación. Tienen hasta el atardecer para tomar su decisión. La amenaza probablemente era vacía. Greer no podía matar a 200 individuos sin atraer exactamente el tipo de escrutinio oficial que Calhoun estaba tratando de evitar. Pero la población esclavizada no tenía forma de saber eso. Se dispersaron de regreso a sus cuarteles, reuniéndose en pequeños grupos para discutir qué hacer. El consenso general fue que nadie sabía nada útil. Silas se había mantenido reservado, sin revelar nada de sus intenciones, si es que había sido responsable de algo. Las desapariciones habían ocurrido sin testigos ni evidencia. No había nada que contar, incluso si alguien hubiera querido reclamar la libertad ofrecida. Cuando la tarde se desvanecía hacia la noche, un joven esclavizado llamado Caleb se acercó a la casa principal. Caleb tenía 16 años, era de mente rápida, y estaba desesperado por escapar de la esclavitud por cualquier medio disponible. Afirmó tener información sobre las desapariciones y solicitó permiso para hablar con Greer en privado. El capataz, esperanzado de que su amenaza hubiera funcionado, estuvo de acuerdo. Caleb fue llevado a la casa principal y conducido a la habitación donde Greer, Calhoun y el guardia restante habían establecido su centro de mando. «Vi algo», dijo Caleb, con los ojos bajos en la postura sumisa que los esclavizados aprendían desde temprano. «Vi al pálido Silas
entrando al bosque de cipreses por la noche varias veces, y lo vi llevando cosas. ¿Qué tipo de cosas?, exigió Greer. No pude distinguir con certeza en la oscuridad, señor, pero parecían bultos pesados que llevaba sobre el hombro. Se dirigía profundamente al pantano, donde el suelo se vuelve demasiado húmedo para que la mayoría de la gente vaya. Esta información coincidía con lo que Quisar había reportado antes sobre Silas entrando al bosque. Greer sintió una oleada de vindicación. Su instinto sobre Silas había sido correcto. El esclavo albino era de alguna manera responsable de las desapariciones, aunque el mecanismo seguía sin estar claro. ¿Cómo podía un hombre sometido a vigilancia constante y golpizas regulares lograr secuestrar y matar a 7 capataces armados sin dejar evidencia? ¿Puedes llevarnos a dónde fue?, preguntó Greer a Caleb. Sí, señor, respondió Caleb. Puedo mostrarles el camino que tomó, pero tendríamos que ir antes de que oscurezca por completo. Una vez que cae la noche, ese pantano no es seguro para nadie que no lo conozca bien. Greer lo consideró cuidadosamente. El sol ya estaba bajo en el horizonte, dándoles quizás una hora de luz utilizable. Entrar al bosque de cipreses con visibilidad limitada era peligroso, pero esperar hasta la mañana significaba otra noche de vulnerabilidad. Tomó su decisión rápidamente. «Vamos ahora todos nosotros», dijo, volviéndose hacia Calhoun. «Tú quédate aquí con las puertas cerradas. Si no estamos de vuelta al amanecer, cabalga tú mismo hacia Savannah». Greer, el guardia restante, un hombre llamado Patterson, y Caleb se prepararon para la expedición. Se armaron con rifles, cuchillos y una cuerda. Greer también llevó una antorcha, aunque esperaba no necesitarla antes de regresar. Mientras dejaban la casa principal, docenas de esclavizados observaban desde los cuarteles, sus rostros ilegibles en la luz que se desvanecía. Caleb los condujo hacia el bosque de cipreses, moviéndose con el paso confiado de alguien que conocía el terreno. El camino que seguía era apenas visible, una ligera depresión en el suelo que serpenteaba entre enormes cipreses cubiertos de musgo español. El aire se volvió denso con humedad y el olor a vegetación en descomposición. El agua comenzó a aparecer en charcos, luego como una capa continua que cubría el suelo. Estaban entrando en el pantano profundo. «¿Cuánto falta?», preguntó Greer, después de que habían caminado durante casi 20 minutos. «No mucho ahora, señor. Hay un claro más adelante, tal vez a 200 metros más». La luz estaba disminuyendo rápidamente. Greer decidió que investigarían el claro, y luego regresarían inmediatamente, en lugar de arriesgarse a quedar atrapados en el pantano después de oscurecer. Siguieron adelante, sus botas chapoteando en el agua fangosa. Sonidos extraños resonaban a través del bosque. Cantos de pájaros, el chapoteo de algo moviéndose en el agua, el crujido de las ramas de los árboles meciéndose en un viento que no podían sentir a nivel del suelo. El claro, cuando lo alcanzaron, era más grande de lo que Greer esperaba. Era un área aproximadamente circular, de quizás 50 pies de diámetro, donde los cipreses daban paso a un espacio abierto. El suelo estaba ligeramente elevado aquí, creando una isla seca en el humedal circundante, y en el centro de este claro había una estructura que hizo que los 3 hombres se detuvieran en seco. Era un armazón construido con ramas de ciprés atadas, con lo que parecían tiras de cuero. La estructura medía unos 8 pies de alto y formaba una forma rectangular aproximada. Colgando de este armazón había 9 objetos que la mente de Greer inicialmente se negó a identificar.
se balanceaban ligeramente con la brisa. Y mientras se obligaba a mirar más de cerca, la comprensión llegó con una oleada de náuseas. Eran pieles humanas, estiradas y curadas como cuero, aún mostrando las características reconocibles de rostros, la textura del vello corporal, la forma de manos y pies. 9 pieles humanas completas, cuidadosamente preservadas y exhibidas como trofeos. Greer reconoció a Wade Parsons por una cicatriz distintiva en su brazo izquierdo. El tatuaje de Robert Finch, un ancla que había conseguido durante un breve período en la Marina Mercante, era claramente visible en una de las pieles colgadas. Los otros eran más difíciles de identificar individualmente, pero el conteo coincidía perfectamente. 9 capataces, todos ellos aquí. Patterson vomitó inmediatamente, el sonido fuerte en el silencio antinatural del bosque. Caleb se quedó congelado, sus ojos abiertos de horror. Greer sintió su mano temblando mientras levantaba su rifle, escaneando el claro en busca de cualquier señal de amenaza. Esto era mucho peor que un asesinato. Era algo que iba más allá de los límites normales de la violencia humana, adentrándose en un territorio que parecía casi inhumano en su crueldad calculada. «Tenemos que irnos», jadeó Patterson, limpiándose la boca. «Tenemos que salir de aquí ahora mismo». Antes de que Greer pudiera responder, Caleb habló en un susurro apenas audible. «Está aquí. Ha estado aquí todo el tiempo». Greer giró, siguiendo la mirada de Caleb. Al borde del claro, apenas visible en la tenue luz, estaba Silas. Su piel pálida parecía brillar débilmente en la oscuridad creciente. Estaba sin camisa, su espalda aún mostrando las heridas crudas de la tortura del día anterior, pero estaba erguido, sin signos de dolor o debilidad. En su mano derecha sostenía un cuchillo largo, la hoja capturando los últimos rayos de luz solar que se filtraban a través del dosel. «Baja el cuchillo y ríndete», ordenó Greer, levantando su rifle. Se acabó. Silas no se movió, ni habló. Simplemente estaba allí, observándolos con esos ojos pálidos y llorosos. Patterson levantó su rifle también, y por un momento, los 3 hombres armados enfrentaron al único hombre esclavizado al otro lado del claro. La ventaja debería haber sido completamente del grupo de Greer. 3 contra 1, rifles contra un cuchillo. Silas herido y presumiblemente debilitado. Pero algo en el momento se sentía mal. El dedo de Greer se tensó en el gatillo, pero dudó. Un instinto primal de supervivencia le advertía que la situación no era lo que parecía. Caleb rompió primero. Giró y corrió, chapoteando por el camino que habían tomado hacia el bosque. Patterson gritó tras él, pero no lo siguió. Greer mantuvo su rifle apuntado a Silas, quien aún no se había movido. «Te hice preguntas ayer», dijo Greer, su voz temblando ligeramente. «No respondiste entonces. Responde ahora. ¿Por qué los mataste?» «Por primera vez desde que llegó a la plantación Calhoun», Silas habló. Su voz era tranquila, casi amable, con un acento que sugería una educación inusual para una persona esclavizada. «Ya sabes por qué. Siempre lo has sabido». «Eso no es una respuesta», dijo Greer. «Es la única respuesta. Hicieron lo que tú haces. Tomaron lo que no era suyo. Lastimaron a personas que no podían defenderse. Pensaron que ser blancos y estar armados los hacía intocables». Silas hizo una pausa, inclinando ligeramente la cabeza. Estaban equivocados. Patterson disparó su rifle. El disparo fue de pánico y mal apuntado, la bala golpeando un árbol varios pies a la izquierda de Silas. Antes de que Patterson pudiera recargar, Silas se movió. La velocidad de su movimiento fue impactante. Un momento estaba inmóvil al borde del claro. Al siguiente estaba cerrando la distancia hacia Patterson en un borrón de piel pálida,
y acero destellante. El cuchillo encontró la garganta de Patterson con precisión quirúrgica. El guardia cayó, la sangre brotando de la arteria cortada, muerto antes de tocar el suelo. Greer disparó su rifle, pero Silas ya se había movido de nuevo, rodeando el armazón de pieles colgadas. La bala no dio en nada más que en el aire. Greer intentó seguirlo para otro disparo, pero en la luz menguante y las sombras confusas proyectadas por las pieles suspendidas, Silas parecía desvanecerse y reaparecer al azar. Greer abandonó el rifle y sacó su pistola, retrocediendo hacia el camino que salía del claro. «No puedes escapar», dijo Silas, su voz pareciendo venir de múltiples direcciones a la vez. «Este bosque es mío. Conozco cada sendero, cada sumidero, cada escondite. Ya estás muerto, solo que aún no has dejado de moverte». Greer corrió. Se estrelló a través de la maleza, siguiendo lo que esperaba que fuera el camino de regreso a la plantación. Detrás de él podía escuchar pasos chapoteando, a veces cerca, a veces lejos, siempre presentes. La oscuridad era ahora casi total, y tropezó repetidamente con raíces y a través de charcos ocultos de agua. Sus pulmones ardían y su corazón latía con fuerza en su pecho. Las ramas azotaban su rostro y desgarraban su ropa. Se dio cuenta de que estaba perdido. El camino había desaparecido en la oscuridad o se había desviado de él en su pánico. Estaba rodeado de cipreses y agua negra, sin una clara sensación de dirección. Se detuvo, tratando de calmar su respiración lo suficiente para escuchar si lo perseguían. El bosque estaba en silencio, excepto por los sonidos normales del pantano por la noche. Entonces, sintió algo tocar su hombro, solo una ligera presión, casi suave. Giró y vio a Silas de pie directamente detrás de él, lo suficientemente cerca como para que Greer pudiera ver los detalles de sus heridas a la tenue luz de la luna que se filtraba a través del dosel. «Por favor», susurró Greer, toda su autoridad y crueldad despojadas, dejando solo un miedo desnudo. «Por favor, no». Los ojos pálidos de Silas reflejaban la luz de la luna como los de un animal. «¿Dijeron por favor? ¿Las personas que golpeaste? ¿Las mujeres que violaste? ¿Los niños que vendiste lejos de sus madres? ¿Paraste cuando te lo suplicaron?» Greer intentó levantar su pistola, pero su mano no le obedecía. El terror había bloqueado sus músculos, y solo pudo quedarse allí mientras Silas extendía la mano con el cuchillo. Lo último que vio Thomas Greer fue su propio reflejo en esos ojos incoloros. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, el horror en el condado de Burke se intensifica. Si esta historia te está dando escalofríos, comparte este video con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale al botón de me gusta para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte historias como esta. Descubramos juntos qué pasa después. Caleb salió del bosque de cipreses en pleno pánico, corriendo hacia la casa principal donde Jeremiah Calhoun esperaba. Con las puertas atrancadas, golpeó la entrada, gritando para que lo dejaran entrar. Calhoun, escuchando el genuino terror en la voz del joven, abrió la puerta solo el tiempo suficiente para que Caleb entrara tambaleándose antes de cerrarla y asegurarla de nuevo. «¿Qué pasó?», exigió Calhoun. «¿Dónde está Greer? ¿Dónde está Patterson?». Caleb estaba hiperventilando, apenas capaz de formar palabras. Cuando finalmente logró hablar, la historia que contó hizo que la sangre de Calhoun se helara. El claro, el armazón, las pieles, la aparición de Silas y el asesinato de Patterson antes de que Caleb huyera. No sabía qué le había pasado a Greer, pero asumió que el capataz también estaba muerto. Calhoun enfrentó un cálculo terrible. El amanecer aún estaba a horas de distancia,
El secretario que había enviado a Savannah no llegaría a la ciudad hasta media mañana como muy pronto, y aún entonces tomaría tiempo organizar cualquier tipo de grupo de rescate. Estaba solo en esa casa con un chico esclavizado de 16 años, rodeado por 200 esclavizados que tenían todas las razones para odiarlo. Y en algún lugar en la oscuridad afuera estaba un hombre que había matado a 10 hombres blancos con aparente facilidad. La noche que siguió fue la más larga de la vida de Jeremiah Calhoun. Se sentó en la sala principal con un rifle sobre su regazo, sobresaltándose con cada sonido. Caleb se acurrucó en una esquina, sollozando ocasionalmente. La casa crujía y se asentaba. Afuera, los sonidos normales de la plantación por la noche parecían amplificados y amenazantes. Perros ladrando a lo lejos, el viento moviéndose entre los árboles, el canto de las aves nocturnas. Alrededor de la medianoche, algo rascó la puerta principal, solo un sonido ligero como uñas arrastradas por la madera. Continuó durante varios minutos, luego se detuvo. Una hora después, volvió, esta vez en una ventana. Calhoun miró a través de la rendija de las persianas, pero no vio nada en la oscuridad afuera. El rascado se detuvo. El silencio regresó. Cerca del amanecer, Calhoun escuchó voces. Las reconoció como pertenecientes a esclavizados de los cuarteles. Múltiples individuos participando en lo que sonaba como una conversación emocionada. Arriesgó otra mirada a través de las persianas y vio figuras moviéndose en la luz creciente. Personas reunidas cerca del camino que llevaba al bosque de cipreses. Parecían estar celebrando algo, aunque no podía distinguir los detalles de su conversación. Cuando llegó el amanecer completo, Calhoun finalmente reunió el coraje para abrir la puerta. La población esclavizada se había reunido en el área abierta entre la casa principal y los cuarteles, cada hombre, mujer y niño en la plantación. Estaban en un semicírculo suelto, todos enfrentando el camino del bosque de cipreses. Cuando Calhoun salió al porche, se volvieron para mirarlo. Sus expresiones variaban. Algunas mostraban miedo, otras satisfacción. Muchas mostraban simple curiosidad por lo que sucedería después. Desde el camino emergió Silas. Caminaba lentamente, aún sin camisa, su espalda herida visible para todos. Llevaba algo en sus brazos, un bulto envuelto en tela que manejaba con cuidado. La multitud se apartó para dejarlo pasar, manteniendo una distancia respetuosa, pero sin mostrar signos de agresión hacia él. Caminó hasta un punto a unos 20 pies de la casa principal y se detuvo. «Señor Calhoun», llamó Silas, su voz resonando claramente en el aire matutino. «Le traje algo». Desenvolvió el bulto, revelando la cabeza de Thomas Greer. El rostro del capataz estaba congelado en una expresión de terror absoluto, con los ojos abiertos y la boca abierta, como si estuviera a mitad de un grito. Silas colocó la cabeza cuidadosamente en el suelo. Luego se enderezó y miró directamente a Calhoun. «Esta plantación funcionaba con miedo», dijo Silas. «Usaron el miedo para controlarnos, para quebrarnos, para hacernos olvidar que éramos humanos. Ahora sabes cómo se siente el miedo real. Cada hombre que nos torturó, que violó a nuestras mujeres, que separó a nuestras familias, todos aprendieron la misma lección. El miedo es un arma, pero puede volverse en contra». Calhoun levantó su rifle con manos temblorosas, apuntándolo a Silas. La población esclavizada se agitó inquieta, algunos avanzando como para proteger a Silas, otros retrocediendo ante la posible violencia. Silas no hizo ningún movimiento para defenderse o retirarse. «Puedes dispararme», dijo Silas con calma. «No cambiará lo que ha pasado».
No traerá de vuelta a tus capataces. No restaurará tu control. Esta plantación está terminada, señor Calhoun. Solo que aún no lo has aceptado. Por un largo momento, Calhoun se quedó congelado con el rifle apuntado al pecho de Silas. Su dedo descansaba en el gatillo. Un apretón y la pesadilla terminaría. O al menos el hombre que representaba la pesadilla terminaría. Pero al mirar a las personas esclavizadas reunidas, Calhoun se dio cuenta de la verdad de las palabras de Silas. Incluso si mataba a Silas, era un hombre enfrentando a 200. La ilusión de control que había sostenido el sistema de plantaciones estaba destrozada, sin posibilidad de reparación. Bajó el rifle. Silas asintió lentamente, como si esa fuera la respuesta que esperaba. Se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el bosque de cipreses. La población esclavizada lo vio irse. Luego comenzó a dispersarse lentamente, regresando a los cuarteles o moviéndose hacia las áreas donde usualmente trabajaban. Pero el trabajo no se reanudó. Sin capataces para imponerlo, sin la violencia sistemática que había estructurado cada hora de la vida en la plantación, todo el orden social simplemente dejó de funcionar. El secretario de Jeremiah Calhoun regresó esa tarde con un destacamento de 20 soldados de la guarnición federal en Savannah, junto con el sheriff del condado y un juez. Lo que encontraron fue una plantación en un estado de limbo. La población esclavizada permanecía en la propiedad, pero no realizaba ningún trabajo. Calhoun estaba sentado en el porche de la casa principal, con el rifle sobre su regazo, mirando a la nada. Cuando fue interrogado sobre la situación, contó una versión cuidadosamente editada de los eventos. 10 capataces habían desaparecido o sido asesinados. El perpetrador era un hombre esclavizado que desde entonces había huido a los pantanos, y la plantación requería intervención federal para restaurar el orden. Los soldados realizaron una búsqueda en la plantación, incluido el bosque de cipreses. Encontraron el claro con su espantoso armazón de pieles humanas preservadas exactamente como Caleb lo había descrito. Encontraron el cuerpo de Patterson cerca del claro y el cadáver sin cabeza de Greer más adentro en el pantano. Los otros cuerpos nunca fueron recuperados. Las pieles fueron retiradas y quemadas, y el claro fue abandonado. Se organizó una cacería humana para encontrar a Silas, con patrullas de esclavos y unidades militares peinando el condado de Burke y las áreas circundantes. No encontraron rastro de él. Era como si se hubiera disuelto en los pantanos como la niebla matutina. Algunos especularon que murió por sus heridas de tortura en algún lugar profundo de los humedales. Otros creían que había logrado llegar al norte, uniéndose a los miles de esclavizados que seguían el ferrocarril subterráneo hacia la libertad. Algunos susurraban que aún estaba allí, en los bosques de cipreses, observando y esperando. La plantación Calhoun nunca se recuperó, sin capataces dispuestos a tomar el puesto. Las noticias de las desapariciones se habían extendido por toda Georgia, a pesar de los intentos de Calhoun por mantener el secreto. La propiedad no podía operar. Calhoun intentó vender la plantación y su población esclavizada como una unidad, pero no encontró compradores. La reputación de la propiedad la hacía inútil. En un año, Calhoun había vendido a las personas esclavizadas individualmente a otros plantadores, dispersándolos por el sur, y abandonó la tierra misma. La casa principal eventualmente se quemó, ya fuera por accidente o por incendio provocado. Nunca se determinó. Los cuarteles de esclavos permanecieron vacíos durante décadas antes de colapsar finalmente. La historia del Blanco del Diablo
circuló por las comunidades esclavizadas de Georgia y más allá, cambiando con cada narración, pero manteniendo sus elementos esenciales. Un hombre esclavizado albino, torturado más allá de la resistencia, había cazado y matado a 9 capataces blancos antes de desvanecerse en la leyenda. La historia servía para diferentes propósitos, para diferentes audiencias. Para las personas esclavizadas, era una historia de resistencia y venganza, un recordatorio de que incluso el sistema más brutal contenía las semillas de su propia destrucción. Para los sureños blancos, era un cuento de advertencia sobre los peligros de un control insuficiente, aunque rara vez lo admitían públicamente. Un detalle que se omitió en la mayoría de los relatos oficiales fue descubierto por un historiador que investigaba los registros del condado de Burke en la década de 1920. Entre los documentos relacionados con la plantación Calhoun, encontró una factura de venta fechada en 1853 para la compra de un hombre esclavizado del condado de Chatham. La nota en la venta mencionaba que el individuo vendido había sido entrenado como curtidor, una persona hábil en preservar y preparar pieles de animales. Este único detalle sugería una posibilidad inquietante sobre por qué Silas poseía el conocimiento necesario para preservar pieles humanas con tanta habilidad. El bosque de cipreses donde estaba el claro, eventualmente, volvió a ser un terreno salvaje cuando la plantación a su alrededor fue abandonada. La gente local evitaba el área, afirmando que se sentía mal de alguna manera, aunque no podían articular exactamente qué querían decir. En la década de 1890, una compañía maderera intentó cosechar madera del bosque, pero los trabajadores se negaron a entrar después de que varios hombres reportaran haber visto una figura pálida, observándolos desde entre los árboles. La compañía eventualmente descartó el bosque como inaccesible y trasladó sus operaciones a otro lugar. Durante la Guerra Civil, el condado de Burke vio una acción limitada, pero la plantación Calhoun, abandonada, sirvió como campamento temporal para fuerzas confederadas y de la Unión en diferentes momentos. Los soldados de ambos ejércitos reportaron sucesos extraños en el área. Sonidos inexplicables desde el bosque de cipreses, la sensación de ser observados, equipo que desaparecía y luego reaparecía en ubicaciones inusuales. Un oficial de la Unión anotó en su diario que sus hombres se negaban a patrullar cerca del bosque después de oscurecer, afirmando que podían escuchar gritos provenientes de lo profundo del pantano. En las décadas posteriores a la emancipación, algunas de las personas anteriormente esclavizadas de la plantación Calhoun fueron entrevistadas como parte de varios proyectos de documentación histórica. Sus relatos de los eventos de 1853 a 1854 eran notablemente consistentes en los hechos básicos, pero variaban enormemente en su interpretación de lo que Silas había sido. Algunos lo describían como un hombre llevado a la violencia justificada por una crueldad insoportable. Otros hablaban de él en términos casi mitológicos, como si hubiera sido algo más que humano, una fuerza de retribución que tomó forma física. Una anciana entrevistada en 1903 afirmó simplemente: «El blanco del diablo no era ningún diablo. Era lo que necesitábamos que fuera». Fue nuestra respuesta cuando no podíamos encontrar ninguna otra respuesta. El verdadero destino de Silas sigue siendo desconocido. Los registros de los estados del norte no contienen coincidencias claras para un esclavo fugitivo albino que llegara durante 1854,
aunque el ferrocarril subterráneo dejaba deliberadamente una documentación mínima. Algunos investigadores han especulado que murió por sus heridas poco después de dejar la plantación, su cuerpo perdido en los vastos pantanos del sureste de Georgia. Otros señalan informes ocasionales de décadas posteriores. Rumores de un hombre pálido visto en pantanos a lo largo del sur, siempre apareciendo en áreas donde la crueldad en las plantaciones era particularmente severa, siempre desvaneciéndose antes de que las autoridades pudieran investigar. Este misterio nos muestra cómo los sistemas más brutales pueden dar lugar a una resistencia igualmente brutal, y cómo el terror, una vez desatado, no reconoce límites. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Silas sobrevivió o desapareció en los pantanos para siempre? ¿Estaba justificado en sus acciones o su venganza? ¿Cruzó líneas que nunca deberían cruzarse, sin importar las circunstancias? Deja tu comentario abajo. Si disfrutaste este cuento y quieres más historias de horror como esta, suscríbete, activa la campana de notificaciones y comparte con alguien que ame los misterios. La oscuridad de la historia guarda más secretos de los que podemos imaginar, y seguiremos explorándolos juntos. Nos vemos en el próximo video.